presidente Sebastián Piñera anunció una nueva reforma, esta vez al sistema de salud chileno. Se partiría por las ISAPRES, eliminando la tabla de factores de riesgo, las preexistencias y creando un plan universal de salud. ¿Cómo beneficiará esta reforma a la salud de los chilenos? Lo vemos ahora en Cámara Acción. Conversamos de este tema con el diputado Daniel Verdesi. Diputado, muchas gracias por conversar con nosotros. Un agrado. Diputado, ¿qué le parece que dentro de lo que ha planteado el presidente de la República, Sebastián Piñera, se hable de reformar el sistema de salud, pero no todo el sistema de salud, sino más bien el sistema privado de salud, las ISAPRES que tenemos ahora? Bueno, las ISAPRES tienen históricamente elementos que son inaceptables desde el punto de vista de la seguridad social, como por ejemplo las preexistencias, es decir, si usted está enfermo, tiene tasas o no se acepta, digamos, simplemente en la ISAPRES, tiene una discriminación contra la mujer porque sus tarifas siempre son más altas si tiene riesgo de embarazo, ¿ah? Y la tabla de factores, que es una tabla en la cual a medida que usted pasa los años va aumentando el valor de su plan, hasta llegar a cifras en que justo cuando usted jubila, cuando disminuye su ingreso, usted ya no puede seguir pagando la ISAPRE, por lo tanto se produce un gigantesco descreme de las personas que tienen menos riesgo y mayores ingresos, para que cuando usted sube su riesgo y baja su ingreso, es expulsado prácticamente del sistema para ser absorbido por el FONASA. Es expulsado prácticamente porque los planes se vuelven muy caros y prácticamente insolventables para una persona que está jubilada. Exactamente, y el modelo es aceptado porque las personas cuando son jóvenes creen que toda la vida van a seguir siendo jóvenes y que su riesgo no va a subir. Yo creo que es un sistema inaceptable desde el punto de vista de la seguridad social y que por supuesto que a lo menos debería ser reformado. Eliminar las persistencias, las tablas de factores con tarifas planas y la discriminación contra la mujer, que debe ser compensada por lo menos haciendo que los costos del embarazo sean tanto iguales para el hombre como para la mujer. Es decir, que la mujer en edad fértil, por ejemplo, no tenga que pagar por un mayor plan de salud, sino que sea parejo hombre y mujer. Finalmente los dos se convierten en padres. Exactamente, que el padre tenga los mismos días de postnatal que la madre, en fin, como es en otros países, o bien se eligen, pero al final es responsabilidad de ambos y no de uno solo. Pero además que haya una compensación respecto a los que no tienen hijos con los que tienen hijos. En el fondo es un sistema solidario único, un fondo único de salud sería lo razonable. Ahora, ¿cómo llegar a eso? Yo dificulto que este gobierno vaya a avanzar hacia un sistema que sea apto para la seguridad social. Pero lo que se ha planteado, diputado Verdesi, es precisamente lo que usted nos comentaba: eliminar la tabla de factores de riesgo, eliminar las preexistencias, crear un plan único de salud. Es lo que se ha conocido hasta el momento. Bueno, la tarifa plana pareciera que a la ISAPRE no les importa mucho, porque sí, suben todos los precios a los más jóvenes un poco. Si hacen un plan universal, pueden subir la tarifa de plan. Claro, hace una tarifa plana, que por lo menos es eso. La discriminación contra la mujer, yo creo que también la ISAPRE tampoco les asusta tanto porque simplemente suben todos los costos. Lo que parece más difícil es que haya una solidaridad entre los jóvenes y los más adultos cuando suben los riesgos. Esto ya podría parecerse un sistema de seguridad social si es que hubiera un fondo único solidario, ¿eh? Y eso, yo dificulto que este gobierno vaya a llegar a eso. Pienso que lo que se está proponiendo es tarifa plana, las persistencias, eliminarlas, pero todo eso se compensa aumentando las tasas en forma pareja. Por lo tanto, yo creo que es una reforma menor, que no es realmente una gran reforma como debería ser. Diputado Verdesi, durante las últimas semanas se emanó una circular de la Superintendencia de Salud que obligaba a las ISAPRES a cambiar los precios de los planes cuando se eliminaban ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, un niño hasta los 2 años es más caro que un niño post 2 años, pero cuando se producía el cambio de edad, las ISAPRES no realizaban el cambio de plan automático, sino se seguía pagando un alto plan. ¿Qué le parece que las ISAPRES también hayan reclamado de alguna manera por esta circular de la Superintendencia que los obliga a hacer la modificación de forma automática? No, es inaceptable, puede ser una frescura, porque si efectivamente, claro, los niños menores de 2 años tienen más riesgos, el recién nacido y hasta el niño menor de 1 año tiene un riesgo mucho más alto porque es más frágil. Y por supuesto que si se cobran esas, de acuerdo a la tabla de factores,
es simplemente una expropiación o un enriquecimiento ilícito de la ISAPRE. Yo diría que es algo que desde el punto de vista jurídico es ilegal simplemente. Diputado, ¿y qué va a pasar con FONASA ahora que se proponga esta reforma a la salud? Por ejemplo, si se crea un plan único de salud universal, ¿no existirá o no se provocará una migración de FONASA a la ISAPRE, al sistema privado? Ese es uno de los temores que nosotros planteamos en un momento, porque se supone que mucha gente está en FONASA porque no puede entrar a ISAPRE por las preexistencias y por las tarifas, digamos, altas que tienen los adultos mayores. Si se eliminan esas persistencias, la discriminación a la mujer y la tabla de factores, podría haber una migración masiva, dicen algunos, de FONASA a ISAPRE. Yo creo que en el fondo aquí se trata de que el FONASA también tenga una reforma que permita, entre comillas, competir y entregar precios, digamos, de copago que sean más aceptables. El gran problema de las personas que están en FONASA es que su bono es muy caro, en que si va a operarse, salvo partos y cosas que están muy subsidiadas, los costos son mucho más altos. Es mucho más barato operarse una vesícula por copago, por ISAPRE, que por FONASA. El FONASA PAD es una atenuación de esto porque es más razonable el costo, es bastante más barato. ¿Qué es lo que se utiliza para los partos generalmente, no? El PAD se usa, claro, para vesículas, sí, para hernias, para partos, comunes. Claro, pero que tiene varias condiciones, que las clínicas pueden rechazarte un PAD. Por ejemplo, si alguien tiene una hernia inguinal y tiene 80 años, la clínica le dice, no lo recibo nomás. Y si el parto normal se convierte en cesárea, creo que también ahí hay dificultades. Entonces hay discriminación porque la clínica tiene la opción de rechazar un PAD. Porque el director dice, no me gusta esto, los exámenes, no los recibo. Por lo tanto, el FONASA también tiene sus problemas. No podría haber discriminación por los PAD, pero las clínicas hacen uso del derecho a rechazar, ¿no es cierto?, esta, digamos, propuesta que en un comienzo es interesante el FONASA PAD, pero no es la solución definitiva. El FONASA sí requiere también reformas. O sea, en paralelo a esta reforma de las ISAPRES debería venir una reforma al sistema público, pero al parecer el gobierno en esta pasada se va a quedar solo con la reforma al sistema privado. Lo hemos conversado con el ministro y habitualmente se plantean como que van a ir por etapas, primero el sistema privado y luego el FONASA. Yo creo que deberían ser los dos juntos. Muy bien, pues diputado Verdes, y le agradecemos enormemente. Muy bien. Que esté muy bien. Estamos con el diputado Jaime Belolio para conversar de este tema. Muchas gracias, diputado. Encantado. Diputado, ¿qué le parece que entre medio de la reforma a las pensiones, que se anuncia con bombos y platillos, ya se comienza a discutir esta semana en el Congreso, se anuncie también una reforma al sistema de salud y en este caso al sistema privado de salud? Mira, lo que pasa es que yo creo que es la disposición del gobierno de realmente hacer reformas que se aprueben en su mandato. Cuando uno hace reformas al final, cuando ya queda, no sé, meses o días para que termine el gobierno, obviamente es como un saludo a la bandera. Y como la previsional del anterior gobierno. Completamente. Entonces cuando uno hace cuando quedan 7 días, como el final CAE también del anterior gobierno, quedan 3 días, entonces ese tipo de cosas son saludos a la bandera como para decir, mire, lo hicimos. Pero aquí hay una disposición de verdad de cambiar ciertos aspectos en materia de salud, así como también en materia previsional, en materia tributaria, porque realmente creemos y confiamos en esas medidas. Entonces, obviamente para los chilenos, la inmensa mayor parte está en FONASA. Y el objetivo del Ministerio y el presidente ha sido, por supuesto, mejorar la atención pública. Pero las ISAPRE, tal como están hoy día, ya no aguantan más. Ya llevamos demasiado tiempo pateándolas. Y ahora que además, miren, no tenemos tabla de factores porque son declaradas por la justicia que son completamente legales. Segundo, no se pueden subir los planes de manera unilateral, lo cual era evidente, digamos, pero no se pueden también y las personas tienen que recurrir a tribunales para que no le hagan el alza. Y ahora, además, no se pueden hacer las diferencias que se hacían entre hombres y mujeres y otras, o cuando los niños cumplían ya cierta edad, no se hacía el cambio automático del precio. Entonces, se seguía pagando más por el plan. Se seguía pagando más. Entonces, si es que uno no hacía el trámite, digamos, como usuario. Y todo ese tipo de cosas no pueden aguantar más en el sistema tal como están. Las preexistencias, que hacen que uno quede cautivo también al interior de una misma ISAPRE. El tiempo de carencia que se llama, es decir, y esto es especialmente preocupante para las mujeres también, que ingresan a una ISAPRE y tienen un periodo de carencia porque perfectamente podrían no haber sabido que estaban, por ejemplo, embarazadas y entran y no le cubre. Entonces, todo ese tipo de cosas que hacen
que no haya una real competencia ni transparencia en el sistema de ISAPRES es uno que nosotros tenemos que cambiar de forma urgente. Ahora, diputado, dentro de lo que se ha podido conocer, porque no hay mucho detalle de lo que va a ser esta reforma a salud que se supone entraría en el mes de noviembre al Congreso, se habla de crear un plan universal de salud para generar mayor cobertura y que tenga un valor estándar. ¿Eso no podría provocar algún tipo de problema en el Fondo Nacional de Salud con algún tipo de migración excesiva al sistema privado? Sí, obviamente ese es un problema. La manera que hoy día, yo tampoco conozco todos los detalles porque no nos han dado esos detalles, hay ciertas cosas que estaban en el programa de gobierno del presidente Piñera que habían sido anunciados. Entonces esos son los que yo conozco con un poquito más de detalle. El tener un plan único de salud en las ISAPRES permite que sean comparables. Dependiendo de los distintos datos que nos entregan, hay algunos que dicen que hasta tenemos como 13.000 planes distintos, lo cual hace que sea perfectamente incomparable. Entonces, obviamente, si tenemos un sistema en donde tú entras a una ISAPRE y no te puedes ir si te enfermas, en donde la tabla de factores no funciona, las carencias no funcionan, tenemos una lógica que simplemente abusa un poco de cada una de las distintas personas. Entonces, si tú haces este plan único, permite que tú cambies a cualquiera de las ISAPRES, porque ahora las preexistencias no van a funcionar, y por supuesto que hay un efecto en FONASA. Entonces, al cambiar las ISAPRES, no solamente cambias las ISAPRES, sino que también afecta a FONASA. Y hay un doble problema. Uno es que si las personas de FONASA se van a ISAPRES, se desfinancia el fondo. Y segundo, que también si se van a las ISAPRES, podrían no estar adecuadas, digamos, para recibir a tantas personas. Entonces podría colapsar ambos sistemas al mismo tiempo. Entonces necesariamente tú tienes que también mejorar el sistema de FONASA, que es parte de lo que está diciendo el gobierno. Y el plan que tiene que tener esta ISAPRE tiene que ser muy similar al plan de libre elección que tiene hoy día FONASA. Ese es como el básico, digamos. Entonces, ¿en qué se van a poder diferenciar al final las ISAPRE? Una cosa son atenciones especiales, o que sean especialistas en un tópico. Segundo, en la, llamémoslo así, hotelería. Claro, suena como raro la hotelería, pero así se denomina en el ámbito de la salud. Y así te la cobran. Exactamente, y así te la cobran. Entonces, tener una pieza que es muy distinta a otra, o sea, hay una serie de otros adicionales que van más allá de las prestaciones médicas que se van a poder diferenciar las ISAPRE, así como también con la red que tengan. Entonces, que en vez de tener, no sé, con estas clínicas, y otra puede tener con estas otras clínicas, o una puede tener con muchas, y así sucesivamente. Entonces, la competencia en este ámbito va a ser en beneficio de las personas, y no en beneficio de la ISAPRE. Va a existir un plan universal de salud, pero que va a tener ciertas diferencias en cuanto a los beneficios que puede presentar una ISAPRE y otra para los usuarios. Está el plan de salud mínimo, llamémoslo así, que es intercambiable, o sea, tú podrías ir a cualquiera de las ISAPRE y tener el mismo. ¿Y por qué podrías querer escoger una u otra según las otras cosas que te puedan ofrecer, que puedan estar incorporadas en el mismo precio del plan único o en una adicional? Entonces, es mucho mejor no solamente para el usuario, que además se puede cambiar libremente. O sea, si tiene una enfermedad grave, está en una ISAPRE, pero ve que después hay otra que tiene una mejor red para su enfermedad, puede cambiarse, cosa que hoy día eso no existe. Entonces, ese tipo de cosas hacen que sea más fácil. Y para los usuarios de FONASA, ¿no?, la libre elección tiene que también poder permitir que ellos también se atiendan, que lo sigan haciendo, en los hospitales privados. El principal problema que tienen las familias que hoy día están en FONASA es la espera no de la atención primaria, sino que es la espera en la atención más especializada. Y los costos también, porque el copago que tienen que realizar es mayor quizás si es que estuviesen afiliados a un sistema ISAPRE. Efectivamente. Entonces, cuando tú tienes este plan mínimo va a ser similar a el plan de libre elección de FONASA y por tanto los copagos debiesen ser casi iguales. Entonces no te conviene, comillas, salir del plan de FONASA para pasarte a uno de la ISAPRE cuando tienes casi los mismos beneficios, pero tienes ciertas preferencias en el ámbito público. Eso es parte de lo que le interesa al gobierno seguir empujando, digamos. O sea, está bien que haya traspasos, que hayan personas que de ISAPRE puedan irse a FONASA o viceversa, pero si es muy grande, se desfinancia el sistema del Fondo Nacional de Salud y eso es lo que no podemos permitir. Diputado Belolio, usted al principio mencionó una serie de temas que tienen que ver con las ISAPRES, que han sido catalogados ilegales, por ejemplo, o por la justicia o la Superintendencia de Salud. ¿Por qué cree usted que esos temas finalmente se siguen ejecutando a pesar de las ilegalidades que hay de por medio? Por ejemplo, la judicialización por la alza de los planes. Vemos que en el 100% de los casos gana el usuario. Sí. O lo que usted decía también, la eliminación del factor de riesgo a la hora de subir o no un plan para un niño hasta los 2 años, etc. Si es ilegal, ¿por qué se sigue haciendo? Porque no se declaró inconstitucional. Entonces, y si se declarara inconstitucional, se declara solamente en torno a una petición específica. Entonces, eso es no sé si llamarlo un problema, pero nuestra legislación lo que hace es que si hay un caso que se declara que ese caso no es válido, no significa que todos también son inválidos de manera inmediata y por tanto que pierde la vigencia el artículo
de manera como oficial. Eso es lo que le llaman los abogados que tenga un efecto erga omnes, es decir, que le afecta a todas las personas. Entonces, lo que ha pasado es que aquellos que... No sienta precedente, por decirlo de alguna manera. No, sienta un precedente, pero no es que elimine el artículo, ¿se entiende? Perfecto, sí. Entonces, las personas tienen que seguir recurriendo a la justicia para que no le suban los planes. Y la ISAPRE, en este caso, en mi forma de ver, ha actuado mal, porque siguen haciendo lo mismo y esperan que las personas tengan que asumir el costo de ir o a un tribunal, o de ir a la superintendencia, o inclusive ir al TC para que se declare nulo eso, y entonces a esa persona no se lo suben. Pero los otros que no hacen eso, sí se los pueden subir. Y para ello ellos se escudan en decir, mire, esto es una cuestión de la ley nos permite hacer eso, la justicia ha dicho que no, pero entonces cambien la ley. Y en esa parte tienen razón, hay que cambiar la ley. Entonces la ley ya no da para más, porque tiene demasiados hoyos que hacen que sea un sistema que obliga a las personas a tener que recurrir a tribunales para que se le trate de manera justa. Es decir, que si incorpora a un recién nacido, yo soy papá de más de 3 niños, entonces uno sabe cuando esto pasa, lo incorpora y cambia la edad y uno no ve que disminuya el plan, po. Entonces, la manera uno empieza a decir, oh, pero mándame los papeles, entonces se demora mucho tiempo, en la intertanto te siguen cobrando exactamente lo mismo, cuando eso debiese ser inmediato. Diputado, para cerrar, se habla de la seguridad social como concepto, ¿no? Sí. De que podría estar incluido en la reforma de pensiones o bien en esta reforma de salud. ¿Usted considera que el concepto seguridad social podría estar incorporado en esta reforma? Yo creo que está incorporado hoy día en nuestra legislación. La seguridad social no significa que algo tenga que ser necesariamente del Estado. Seguridad social significa que en la práctica una persona si queda enferma no queda completamente aislada ni desprotegida. Entonces hoy día, por ejemplo, tener la red o lo que significa el GES, ex-auge, es una forma de seguridad social. Las pensiones básicas también son una forma de seguridad social. O sea, hoy día una persona que por distintos motivos es muy vulnerable o cae en cierta desgracia, tiene un apoyo de una red estatal relevante. Y en el ámbito de la salud, no puede ser que una persona salve su vida porque tiene plata y otra no. Entonces, eso implica, por supuesto, una mejora en el ámbito de la atención hospitalaria pública, que es donde se atiende más del 80% de la población, pero también, si hay una injusticia en el ámbito de lo privado, por supuesto que tenemos que terminarla de una vez, y como hemos dicho, la preexistencia, el que no te suban de forma unilateral, la tabla de factores y así otras cosas más que se han ido como de a poco descubriendo y cayendo, hacen que sea inviable seguir un año más con la ley de ISAPRE tal como la tenemos. Muy bien, pues, diputado Belolio, le agradecemos. Bueno, muchas gracias. Que esté muy bien. Ya lo veíamos entonces, hay concordancia en que debe haber una reforma al sistema de salud en Chile. Se va a partir por el sistema privado, pero de alguna manera también esto va a traer como consecuencia ciertos perfeccionamientos en el sistema de salud público. Esto fue Cámara Acción.